Este fic no me pertenece, pertenece al usuario Parcasius de la página fanfiction.net, link a su perfil en la descripción. Capítulo 4. La ciudad en la frontera. Parte 4. La mañana llegó antes de lo previsto, y para entonces ya estaba dentro de la habitación que su padre había usado una vez como estudio, con una mano pellizcada sobre el puente de la nariz mientras contemplaba. El problema de anoche no se debía únicamente al hecho de que el asesino, Akame, había invadido su vivienda en busca de su objetivo, sino también a las ramificaciones de lo que ella le había transmitido. Los residentes en el extremo más alejado de la ciudad han expresado su necesidad de apoyo, le leyó Elaine desde un costado, echándose hacia atrás su largo flequillo detrás de las orejas. Siempre había sido meticulosa y recta debido a su crianza en la impulsividad de sus hermanos, y eso se reflejaba en su diligencia para mantener las cosas en orden. Ella vino, como siempre lo había hecho, a su casa al amanecer, dispuesta a ayudarlo, y en este caso, fue para informarle del creciente problema que tenía que resolver. El dinero es escaso, y la cosecha de este año no fue tan adecuada como se predijo, continuó Elaine, leyendo una hoja de papiro seco antes de mirarlo discretamente. Si no resolvemos pronto el problema de la comida, la gente morirá de hambre cuando llegue el invierno. Él suspiró. Este era su problema exacto. Inicialmente, había planeado enviar gente del pueblo a la capital del imperio para trabajar y conseguir raciones, pero con lo corrupto que Akame describió vívidamente que era, estaba más que indeciso en enviar gente buena por un resultado desfavorable. Elaine tomó nota de su suspiro y no pudo evitar sentirse culpable por presionarlo a tomar una decisión pocas semanas después de la muerte de su padre y un día después de la ceremonia de inauguración. Para ser sincero, ella no quería, ya que había crecido junto a él y, a su vez, lo conocía mejor. Las luchas de los demás también eran sus luchas, pero también era cierto que tampoco podía permanecer ignorante. Los dos cayeron en un silencio tranquilo, el único sonido en la habitación provenía de Artusiana riendo y gritando mientras jugaban a pelear con las espadas de madera que les regalaban. Estaban en marcado contraste con él y Elaine, que hacían muecas sobre un escritorio de roble, Elaine de pie respetuosamente a un lado, la cabeza gacha en pensamiento antes de que Ana inesperadamente comenzara a tirar de su pernera del pantalón. ¿Tocar?, preguntó Ana, señalándose a sí misma y a Artus, que tenía ambas espadas de madera en sus manos mientras reía y sonreía tontamente. La expresión de Elaine se puso rígida antes de mirarlo angustiada. Si había algo cierto sobre ella, era que no tenía mucha experiencia en el trato con niños pequeños. Era algo en su personalidad directa que le dificultaba asociarse con ellos. Desafortunadamente, los niños sentían una extraña atracción hacia ella. «Te escojo a ti», dijo Artus, apuntando con una espada de madera a Elaine, cuya expresión neutral se transformó en una de súplica mientras lo miraba. Él la ignoró, fingiendo que no podía ver la desesperación que brilló en sus ojos cuando Ana se subió a sus hombros y Artus comenzó a golpear débilmente sus piernas. No era como si fuera un desalmado, sino porque sabía que si Elaine no estaba allí, sería él quien estaría en su posición. Actualmente, ya tenía mucho que hacer. Susurrando una disculpa silenciosa, Elaine lo miró con amargura cuando Ana y Artus insistieron en que fuera a jugar al patio con ellos, lo que provocó que Elaine se fuera. Casi podía sentir su angustia cuando escuchó a Ana hacerle una pregunta a Elaine. Pueblo después. Su boca se curvó lentamente hacia arriba antes de detenerse mientras consideraba el asunto de las provisiones una vez más, mientras se quedaba solo en el estudio de su padre. Sin embargo, en realidad no estaba solo. Después de que Elaine y los otros dos se fueron, una figura descendió graciosamente desde el techo en la esquina de la habitación. Con una capa marrón que se negó a quitarse, Akame lo miró en silencio. Había decidido aceptar su oferta la noche anterior por dos razones.
Uno porque quería observarlo a él y a su Teigu, y el otro porque era probable que su objetivo finalmente regresara si esperaba lo suficiente. Ya sabes, llamó. No tienes que seguir escondiéndote. La gente de aquí no sabe nada sobre la capital. Akame lo miró fijamente antes de negar con la cabeza y bajarse más la capucha de la capa. La primera lección que todos los asesinos aprendieron fue que nunca existió una frase como ser demasiado cauteloso. Aunque la ciudad fronteriza estaba en un área remota del imperio, siempre que existiera la posibilidad de que la identificaran, preferiría jugar a lo seguro. No es necesario, dijo con frialdad. No volveré a mostrarte mi cara. Podía decir que ella no quería decir que se iría, sino que lo seguiría en secreto. Además, no estaba en la naturaleza de un asesino estar al aire libre. De hecho, su capa probablemente se vería aún más discreta en un pueblo pequeño donde todos parecían conocerse. En ese caso, ¿por qué se molestaría en revelarse a él en lugar de permanecer oculta? La respuesta llegó descaradamente cuando ella metió la comida, que él había preparado antes para un almuerzo temprano, en una bolsa de almacenamiento que llevaba consigo sin siquiera detenerse. Su labio se crispó, su comportamiento de alguna manera le recordó a un glotón que una vez conoció, pero de todos modos. Observó en silencio mientras ella tomaba la comida y regresaba al lugar donde se había estado escondiendo, dejando el silencio como su único compañero. No le molestó mucho. En cambio, se levantó y decidió que era mejor seguir adelante con las actividades del día mientras contemplaba la inminente escasez de alimentos. Pasando junto a Elaine y sus hermanos, se dirigió hacia cierta parte de la ciudad, con una sombra ágil detrás de él mientras miraba con asombro la comida en sus manos. A pesar de lo pequeño que era el pueblo con una población que apenas llegaba a los 100 habitantes, la distancia entre su hogar y su destino era relativamente corta. Era una cabaña sencilla hecha de paja que se mantenía unida por resina reunida y hilo atado sobre una base de madera. El almizcle de su olor era particularmente fuerte, pero era un olor que los lugareños atribuían como medicinal debido a la importancia que le daban al sencillo edificio. Era su alojamiento como único sanador de la ciudad lo que, en comparación con otras instalaciones similares en otros lugares, parecía carecer. Para él, sin embargo, estaba bien siempre que pudiera cumplir su propósito. En ese sentido, ya había alguien esperándolo en la puerta principal. Un hombre barbudo que llevaba un pañuelo sobre su cabello revuelto y una túnica de piel sobre su cuerpo y pantalones de cuero atados. «Mi niña», dijo el hombre barbudo, acunando a su hijo en sus brazos con preocupación. «No sé qué le pasa». Asintió en silencio antes de pasar al hombre para abrir la puerta principal e invitarlos a entrar. Akame, que iba detrás, miró sus acciones con peculiaridad antes de entrar por una ventana abierta y observar. Ya había escuchado que Shiro era conocido como un sanador local, pero por la desnudez del interior de la cabaña, no podía haber nada parecido a herramientas medicinales o ungüentos. Por lo tanto, ella no pudo determinar qué pretendía hacer. Por supuesto, ella teorizó que su curación tenía algo que ver con su Teigu, pero esas nociones abandonaron su mente después de asumir que Shiro poseía un brazo imperial orientado al combate. Permaneciendo inmóvil, sus ojos estaban ansiosos por no perderse ni un solo detalle cuando Shiro le indicó al hombre que pusiera a su hijo sobre una colcha acolchada. El resultado de su escrutinio la sorprendería más de lo que le gustaría admitir. Momentos después de que el hombre había dejado a su hijo en el suelo, Shiro se inclinó sobre el chico y puso una mano sobre el pecho del chico. Parpadeó y luego volvió a parpadear. Su boca colgando abierta mientras la tez enfermiza del chico se desvanecía visiblemente. Imposible. No podía describir lo que estaba viendo ni explicar su asombro. Ella no lo vio usar un Teigu. Y este solo hecho la asombró.
Debido a la discreta acción de Shirou de rastrear la punta de un código místico de tipo curativo dentro de su palma para hacer contacto con el niño, Akame y el padre, realmente parecía que todo lo que había necesitado era un toque para curar la enfermedad. La gratitud y la veneración en la expresión del padre fueron imposibles de ocultar cuando el padre tomó a su hijo en sus brazos e inclinó la cabeza. «Viva el jefe del pueblo», dijo el padre con sinceridad. «Si alguien te causa problemas, mis amigos y hermanos de armas nunca lo dejarán ir». Shirou negó con la cabeza ante la sincera declaración del hombre antes de levantarse y tomar un paquete de comida en conserva de otra habitación de la cabaña y ofrecérselo al padre. «En lugar de poner tus esfuerzos en pagarme, toma esta comida y cuida a tu hijo», colocó el saco de comida en el brazo libre del padre. Todavía necesita recuperar sus fuerzas, y el invierno de este año puede afectar a la ciudad más que antes. Los labios del padre temblaron mientras miraba la comida en sus manos y luego a Shirou, la pura emoción mantenida encerrada detrás de su rostro severo era palpable. El padre no dijo una palabra más, abrazando a su hijo con fuerza antes de irse. Fue solo Akame quien vio la expresión del rostro del padre cuando se marchó, y de repente lo reconoció en un cartel de búsqueda que había visto circular dentro de las caravanas de comerciantes del imperio. Raiga, el líder de los bandidos montados. Un grupo de varios cientos de hombres fuertes. Se congeló, dándose cuenta por primera vez, que había algo en la ciudad fronteriza que era diferente de lo que parecía. Frunciendo el ceño, dejó a un lado sus observaciones para continuar con su monitoreo, tratando de comprender lo que Shirou había hecho. Había utilizado simplemente una práctica medicinal fuera de sus posibilidades. ¿O realmente poseía un poder curativo al borde de un milagro? En cualquier caso, cuando consideró su valor a los ojos del ejército revolucionario, se asustó al darse cuenta de que se volverían locos por él. Cada día, el número de heridos acumulados en el ejército revolucionario crecía sin cesar. Si Shirou podía curarlos a todos con un solo toque, entonces no se sabía hasta dónde llegaría el ejército revolucionario para asegurar la cooperación de Shirou. Más aún, las repercusiones si el imperio lo reclutara en su lugar. Por una vez en su misión, estaba en conflicto acerca de si debía informar sus hallazgos o no, y no fue por sus vínculos con el ejército revolucionario. Fue por Shirou. Decir que no la conmovía lo desinteresado que era Shirou sería una mentira. Verlo estresado por encontrar una manera de alimentar a todos y al mismo tiempo regalar sus propias raciones, fue suficiente para ver su carácter. Un personaje diferente a cualquiera que hubiera visto antes en una posición de poder. Frunció los labios, pero su profesionalismo la obligó a permanecer donde estaba. Shirou, por otro lado, continuó actuando como si Akame no estuviera cerca, a pesar de sentirla debido al distintivo aroma mágico que pudo detectar emanando de su Tiegu, Murasami. Asegurándose de que ningún otro paciente acudiera a pedir tratamiento, se trasladó a una habitación aislada en la cabaña. En el tiempo que había estado tratando al hijo de Raiga, había ideado un método potencial para resolver la crisis alimentaria que la ciudad fronteriza estaba destinada a experimentar. Sacó una caja en la esquina de la habitación y la abrió para revelar los restos de algún tipo de animal grande. Sin embargo, estaba lejos de ser un animal promedio. Eran los restos de una bestia peligrosa. Las bestias peligrosas eran una clase de criatura en el mundo que poseía asombrosas capacidades de destrucción y habilidades especiales que las hacían difíciles de manejar. Lo que los habitantes del mundo no sabían y que solo él podía ver, era que sus habilidades y poderes no eran naturales. Era un subproducto de la magia que todas las bestias peligrosas absorbían inconscientemente, y un concepto que generalmente aludía a la gente común que no creía en la magia. Sin embargo, él era diferente. Desde el momento en que utilizó su magia por primera vez en el Nuevo Mundo, las diferencias fueron evidentes para él. Por un lado, el ambiente de la magia en el aire era plano, casi no contenía nada para su uso o el de cualquier otra persona. En ese sentido, Dan Gerveas absorbiéndolo todo lo explicó todo.
Incluso la designación del nuevo mundo de las bestias peligrosas guardaba una correlación directa con la entrada de energía mágica consumida. En cuyo caso, Superclass Dangerveas fueron las más eficientes. Sin embargo, ¿por qué le importaba esto? Bueno, era obvio cuando comenzó a extraer de la energía mágica almacenada dentro de los restos de la bestia peligrosa para recuperar las reservas mágicas que había usado la noche anterior y mientras curaba al niño. No puso mucha atención en el hecho de que alguien más lo estaba mirando. Incluso si Akame estaba mirando, no era como si pudiera entender lo que estaba haciendo de todos modos. Mientras recargaba parcialmente sus reservas para salvar lo que quedaba del poder mágico en los restos de la bestia peligrosa, respiró hondo y se resolvió. Era hora de ir a cazar. Lo único diferente de las bestias peligrosas era la cantidad de alimento que le daban a quienes las comían debido a su energía mágica acumulada. Por ejemplo, un hombre común puede durar una semana completa con solo una porción de la carne de una bestia peligrosa. En su caso, resolvería la actual escasez de alimentos en Border Town y, al mismo tiempo, aumentaría la cantidad de restos de Dangerveas de los que podría extraer magia. Los conjuntos actuales que su padre había adquirido hace muchos años ya estaban perdiendo propiedades mágicas. No podrían proporcionarle magia por mucho más tiempo, y para entonces tendría que considerar forjar sus propias espadas a menos que obtuviera más. Como tal, la caza de bestias peligrosas siempre había ocupado su mente. Era solo que nunca había actuado en consecuencia debido a lo protector que era su padre y a la promesa que había hecho. Ahora, sin embargo, era diferente. Si no salía a cazar, la gente que conocía acabaría pasando hambre, y eso era inaceptable. Lo único que le quedaba por hacer mientras guardaba los restos de la bestia peligrosa era esperar que Artus y Anna pudieran distraer a Elaine el tiempo suficiente para que ella no se diera cuenta de que había dejado la ciudad para cazar bestias peligrosas en el bosque. Un objetivo que accidentalmente le había hecho saber a Elaine en su infancia, asegurándose de que podría ser lo primero que se le ocurriera para explicar su ausencia. Después de todo, su padre se había ido y ya no había nadie que lo detuviera. Solo temía que ella llamara a sus hermanos para formar un grupo y ayudar a buscarlo en el bosque sin importar el peligro. Algo que preferiría que ella no hiciera. Pasar a escondidas a Elaine fue más fácil de lo que había anticipado con Artus y Anna distrayéndola, lo que le permitió dejar las cercanías de la ciudad fronteriza y adentrarse en los bosques que la rodeaban sin esfuerzo. Hizo una pausa después de avanzar lo suficiente a través de la maleza y se agachó para mirar el rastro que había encontrado. Rastrear bestias peligrosas era diferente de rastrear animales normales. Por ejemplo, la mayoría de la gente consideraría difícil rastrear a las bestias peligrosas, mientras que rastrear animales normales fue fácil. Fue una excepción. Su nariz se movió sutilmente alertándolo de la dirección general de una firma mágica. Era una habilidad única suya que se derivaba de su capacidad de detectar magia a través del olor. Y en un mundo donde la única fuente de agudas congregaciones de magia eran las bestias peligrosas, él era un radar natural. Se puso de pie, mirando en la dirección de donde se originaba el olor, y lo siguió implacablemente como un sabueso en un rastro de viento. Sus pasos eran sin pausa y cuanto más se acercaba a su objetivo, más seguro estaba de la ubicación de la bestia peligrosa. A estas alturas, se había alejado más de la ciudad fronteriza de lo que nunca había tenido la intención de aventurarse, pero no podía darse por vencido ahora con el objetivo tan cerca. Olía a tierra y grava con algo mezclado en semejanza de grosella. Cerca fue un eufemismo, la bestia peligrosa no debería haber estado a más de 60 metros de su ubicación actual, pero un evento lo obligó a cambiar sus prioridades. Su ubicación actual estaba sobre una colina elevada con vista a un acantilado empinado que conducía a un valle profundo donde el olor a sangre estaba impregnando. Cerca del valle, pudo ver dos grupos de personas, uno rodeando al otro en un estrecho cerco. Los que formaban el cerco estaban vestidos con una gruesa armadura acolchada con correas de metal para proteger su pecho, brazos y piernas.
En sus manos tenían espadas y lanzas apuntando amenazadoramente al otro grupo. En comparación, los atrapados dentro del cerco estaban lejos de estar equipados para la batalla. Llevaban delgadas capas de piel marrón que solo cubrían ciertas áreas privadas de su cuerpo y nada más. Sin embargo, lo que lo enfureció fue el hecho de que los rodeados estaban compuestos principalmente por mujeres y niños. Los pocos hombres que podía ver miraban furiosos mientras mantenían a las mujeres y los niños detrás de ellos. No sabía nada sobre los dos grupos, lo que lo convertía en un extraño total de lo que estaba pasando, pero Akame, escondido en los árboles, pudo reconocer sus características distintivas de inmediato. Eran gente de Wakoku. Amargos recuerdos pasaron por su mente, pero en su mayor parte pudo inferir lo que estaba pasando. Las naciones de Wakoku estaban actualmente en guerra entre sí para unificar las tierras, y no era raro ver a naciones rivales matando a poblaciones enteras. Por supuesto, no estaba segura de los detalles de los grupos frente a ella, pero entendía lo que estaba a punto de suceder y eso le heló la sangre. Había visto situaciones semejantes antes, la crueldad de los humanos. Inconscientemente, se volvió para mirar a Shirou, para ver qué haría alguien como él que creía en el bien de los demás. Y la dejó atónita. Traseón. Algo en el aire pareció cambiar, una ráfaga de viento viajando hacia afuera en céfiros en miniatura que soplaron en su rostro. Un silbido bajo, el sonido de Murasame retumbando desde dentro de su funda. Y luego una raya azul rasgó el cielo como una demostración de poder divino. El castigo del cielo a los blasfemos. Venganza. El hilo plateado del lazo negro en las manos de Shirou reverberó una vez, luego dos, luego tres, continuando en una cacofonía de cuerdas pulsadas, incapaz de entender el impacto que estaba teniendo en Akame. Sus ojos estaban entrecerrados, entrenados. No importaba si no sabía quién tenía razón o quién no con los grupos de adelante. Todo lo que importaba era que no podía estar de acuerdo con matar a aquellos que ni siquiera podían defenderse. No cuando los niños lloraban y las madres lloraban. Bien o mal, había tomado su decisión. Arrojó el cerco con una lluvia interminable de acero retorcido. Las flechas de la espada alteradas atravesaban la tierra con cráteres del tamaño de un melón y salpicaban las entrañas que se desintegraron por el calor del impacto. La intervención fue repentina e instantánea, docenas de hombres con armadura reducidos a nada mientras el grupo rodeado miraba aturdido. Para entonces, todo había terminado. Bajó su arco mientras tomaba aire, avanzando en el siguiente instante para enfrentarse a los que estaban delante de él en una explosión de velocidad reforzada. Naturalmente, su apariencia permitió a las personas más inteligentes del grupo rodeado comprender lo que había sucedido cuando se paró a poca distancia frente a ellos. ¿Quién eres tú?, preguntó con calma, inclinándose a su lado. Incluso si salvó a estas personas, tenía suficiente experiencia para comprender que a veces las apariencias engañan. El grupo frente a él estaba compuesto principalmente por mujeres y niños, pero sus personajes no estaban garantizados. Los hombres del grupo lo miraban con cansancio, pero se hicieron a un lado cuando se acercó una mujer joven que vestía tobilleras de plumas y puños de cuero. Su piel estaba bronceada, y debido a que su ropa solo consistía en un pelaje marrón que cubría su pecho y caderas, pudo ver cuán en forma estaba físicamente. Sobre el hombro de la joven había un hombre inconsciente de mediana edad que parecía haber sufrido una lesión grave. «Somos gente de la nación Eiwa de Wakoku», dijo, con un tono de voz suave y moderado. Esos bastardos de Agesi saquearon nuestras casas y nos persiguieron para erradicar por completo a nuestra gente. Tuvimos que correr hasta aquí cerca de la frontera misma del imperio. Al decir eso, la mujer se quedó en silencio, mirándolo con cautela mientras asentía. Parecía que había tomado la decisión correcta. Las personas frente a él no parecían estar malas con el solo hecho de que podía ver que no habían abandonado a sus heridos, ni siquiera en medio de una persecución.
El único factor que lo estaba confundiendo en ese momento eran las expresiones que le estaban dando por salvarlos. ¿Por qué? ¿Por qué nos ayudaste? La mujer finalmente preguntó en el silencio que se estiraba. Los miró como si fueran mudos. El pensamiento del habitante del nuevo mundo, completamente diferente en comparación con el suyo. Todos eran cautelosos por naturaleza, calculadores y cansados de caer inadvertidamente en tácticas y trampas ocultas, incapaces de ver que dentro de las personas no era solo crueldad, sino también bondad. Comprender la difícil situación de los demás y simpatizar sin motivos ocultos. Ayudar sin importar el beneficio. Un rasgo que la gente de Eywa necesitaba ver para comprender sus acciones. ¿Pero fue realmente su culpa? Las personas se moldean por los lugares en los que viven. Así es como aprenden a adaptarse y sobrellevar la situación, y desafortunadamente, el mundo más allá de los límites de la ciudad fronteriza parecía más duro de lo que esperaba. Pero eso significaba que tenía que adaptarse a un mundo así. Obviamente no. El hecho de que los salvó no significaba que lo hubiera hecho por cualquier otro motivo. ¿Está mal ayudar a otros?, dijo sin dudarlo, asombrando a la multitud, ya que no pudieron detectar malas intenciones de él. Ve al sur de aquí y sigue un camino desgastado. Te encontrarás con un pueblo fronterizo y, aunque actualmente sufre escasez de alimentos, la gente seguramente te ayudará de todos modos. La mujer lo miró asombrada, porque algo se hizo cada vez más claro a medida que pasaban los minutos. Que no pidió nada a cambio de salvarlos. La expresión fría de la joven finalmente se rompió ante su compasión, frunciendo el ceño como si no supiera qué pensar de él. ¿Nos refugiarías? La gente de Agesi no se rendirá tan fácilmente y vendrá a atacar, explicó la joven de manera peculiar. Se encogió de hombros y los miró con una amabilidad que poco a poco estaba disipando sus sospechas. Entonces la gente de Agesi tendrá que darse cuenta de que ya no estarán peleando dentro de las fronteras de Wakoku, dijo. Había una capa de misterio rodeándolo en ese momento que hizo que la joven sintiera una medida de seguridad en sus palabras, finalmente convenciéndose a sí misma de una decisión. Eres diferente, dijo ella, grabando su apariencia en su mente. La gente de Eywa no olvidará esto. Diciendo eso, las jóvenes guiaron a todos en su grupo a seguir las instrucciones que él le había dado para llegar a Brothertown, dejándolo atrás. Cuando todos se fueron, fue solo entonces que puso una cara larga al darse cuenta de que al ayudar a la gente de Eywa había incurrido en la posibilidad de un ataque en la ciudad fronteriza. Entonces, debería haberse quedado parado y haber presenciado una masacre. Era imposible que alguien como él hiciera tal cosa. Por lo tanto, no se arrepintió de sus acciones. Lo único que importaba ahora era avanzar hacia una conclusión que pudiera aceptar. Cuando la gente de Agesi atacó, entonces hubo un problema definido que primero tendría que abordar. La ciudad fronteriza no tenía nada parecido a una línea defensiva. El enemigo podía ir sin impedimentos antes de llegar al área donde vivían los habitantes y comenzar una masacre. No tuvo reparos en la confrontación, pero el problema era que le era imposible defender todo el pueblo de una vez. Necesitaba hacer algo para canalizar a todos los enemigos en un solo lugar. Algún tipo de muro defensivo con una sola abertura para permitir la salida y la entrada. Sin embargo, la ciudad fronteriza no tuvo el tiempo ni la mano de obra necesaria para construir tal muro. Por lo tanto, solo tendría que improvisar. Un plan rudimentario comenzó a formarse en su mente cuando comenzó a moverse, deteniéndose apenas cerca de la ciudad fronteriza. Era un plan que solo alguien como él podría idear, pero tal vez simplemente funcione. Cerró los ojos, extendiendo un brazo sobre su cabeza mientras una turbulenta ola de energía mágica se unía a su alrededor y una presión descendía sobre el área que no podía describirse. Un rastro de palabras que reflejaba el meollo de su mundo interior hecho realidad. Soy el hueso de mi espada.
El poder vibraba dentro de él, menguando incesantemente como el agua en la orilla del océano, y de sus manos, sombras amenazantes comenzaron a crecer y tapar el sol. Monumentos colosales, pilares de acero inoxidable emergieron y flotaron en el cielo uno por uno, formando un círculo que cubría todo el perímetro de la ciudad fronteriza. Construcciones masivas que nadie pudo reconocer. Espadas. Enormes espadas en forma de pilares descendieron, atravesando el suelo y enviando violentos temblores a la tierra. Un muro que no sea de piedra ni de madera, pero de acero. Jadeaba con fuerza por el esfuerzo, después de haber usado todas las reservas mágicas que tenía a su disposición y más, lo que lo fatigaba enormemente mientras se tambaleaba. Lo que necesitaba ahora más que cualquier otra cosa era regresar a la cabaña de curación y tomar la energía mágica que le quedaba de los restos de las bestias peligrosas para recuperarse. De hecho, eso era todo en lo que estaba pensando, y no en cómo se sentía Akame en ese momento después de haberlo observado todo el día. Se estremeció, Murasame temblando de agitación mientras miraba las enormes espadas que ahora rodeaban la ciudad fronteriza. Lo que había sido solo una simple ciudad en un momento, se había convertido instantáneamente en una fortaleza que incluso ella estaba pensando en que la artillería del ejército tendría algún efecto. Más que eso, era lo que sentía por el propio Shirou. Su Teigu es monstruoso. Sus labios se estrecharon en una línea mientras se dejaba caer de los árboles y directamente en la línea de visión de Shirou. Pensé que habías dicho que ya no ibas a mostrar tu rostro, dijo con ironía al verla. Y no esperaba que fueras tan tonto, respondió ella frunciendo el ceño, con las manos en puños. Incluso ahora, la imagen de él salvando a la gente de Eiwa apareció en su mente. Los había salvado por completo, dándoles un lugar para quedarse sin siquiera estremecerse. ¿Y por qué razón dio? Que nunca está mal ayudar a otro. Dejando a un lado a su familia y a la gente de Border Town, no tenía la obligación de ayudar a nadie más, pero lo hizo sin dudarlo. Sin saberlo, la forma en que lo había visto antes comenzó a cambiar, las ideas preconcebidas y las observaciones que había hecho de él se esfumaron. ¿Qué tipo de integridad? No. Mejor aún, ¿qué tipo de mentalidad tenía que poseer uno para ser tan diferente de lo normal? La gente que conocía, los males que había visto, ninguna de sus experiencias podría prepararla para afrontar tal anomalía. Sonrió débilmente, sin decir nada más porque ya lo habían llamado tonto demasiadas veces para contarlo. En ese momento, su estado de agotamiento era evidente para que Akame lo viera. ¿Qué me impide incapacitarte en este momento y terminar mi tarea? Ella dijo. Parte de la razón por la que aceptó la propuesta de Shirou de quedarse temporalmente en la ciudad fronteriza fue porque vio que él poseía el poder para detenerla. La situación ahora era completamente diferente. Fue ella quien tuvo la ventaja. Nada, respondió con honestidad. Entonces, ¿por qué no lo haces? Ella guardó silencio, incapaz de admitir que una parte de ella se había conmovido por su pura tenacidad y fe. Eres un tonto, dijo de nuevo, extrañamente colocando su brazo sobre su hombro para sostenerlo. Ya ni siquiera sabía lo que estaba haciendo. Ella tenía la tarea de matar a Edwin por las numerosas muertes de las que era responsable contra el ejército revolucionario, y ahora ella estaba ayudando al hombre que le impedía hacerlo. Silenciosamente, los dos caminaron penosamente, Shiro haciendo todo lo posible por seguir adelante, y ella lo ayudó cojeando de regreso a la ciudad fronteriza. Era difícil para ella entender cómo las cosas la llevaron a este punto y mucho menos explicarlo. Incluso las emociones que brotaban de su interior le dificultaban pensar. Porque en el fondo de ella, había entendido algo mientras miraba la ingenuidad y el optimismo de esos orbes de color bronce que la miraban, una asesina, sin ningún tipo de cansancio. Un pensamiento que nunca más abandonaría su mente cuanto más tiempo permaneciera cerca de él. Quizás eso. Solo tal vez. El mundo necesitaba a alguien como él. Una brasa cuya llama solo continuaría creciendo más brillante, convirtiéndose eventualmente en un fuego imparable. Un fuego de cambio.